Podían haber hecho pedido o ordenado más bien el alto al fuego al Estado de Israel, que pare la guerra ya, en vez de darle un mes de regalo para manipular. Buenas tardes, compañera. Adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. El mismo día en el que el máximo tribunal de la ONU dictaminó que Israel debe impedir cualquier acto de genocidio en Gaza, casualmente un organismo fundamental para que la población palestina pueda sobrevivir se vio envuelto en un escándalo que lo pone al borde de desaparición. Luego de que se hiciera pública la orden de la Corte Internacional de Justicia, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, informó en su página web que las autoridades de Israel le habían proporcionado información sobre presuntos vínculos de varios de sus empleados con los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. La acusación viene a decir que 12 de los trabajadores del organismo humanitario de la ONU colaboraron de alguna manera con las brigadas Al-Qassam el día de su ataque contra civiles israelíes. Vista la gravedad de estas acusaciones, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ordenó que se abriera una investigación. La propia agencia anunció que rescindió contratos con los trabajadores que fueron señalados por Israel, pero se ve que no fue suficiente el esfuerzo porque antes de que se conocieran los resultados de esa investigación, Estados Unidos anunciaba que suspendía temporalmente la financiación de esa agencia. Y claro, si lo dice Washington, los aliados acatan. Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Finlandia, Australia, Japón y Suiza tardaron entre poco y muy poco en anunciar que dejarían de financiar la entidad. La UNRWA se financia casi en su totalidad mediante contribuciones voluntarias y los fondos de los países que han decidido dejar de apoyarla representan más del 60% de todo lo que recibía. Es decir, ahora está en riesgo su mera existencia. Está en riesgo su mera existencia porque las autoridades de Israel, que en alguna ocasión se refirieron a los palestinos como animales humanos y promovieron fake news sobre niños decapitados o niños horneados, acusan de vínculos con Hamás a 12 trabajadores de una agencia que cuenta con 30.000 empleados y que ha sido un dolor de cabeza para Israel desde hace años por su insistente empeño en no dejar que los palestinos se mueran de una vez por todas de hambre. Supongo que muchos de nuestros espectadores están al tanto, pero a los que no lo tienen claro les cuento. La Agencia para los Refugiados Palestinos se fundó en 1949 y desde entonces opera en Cisjordania, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria. Como dijo Pablo, cuentan con 30.000 trabajadores y su labor consiste básicamente en ayudar a los refugiados palestinos registrados en la zona de su cobertura a tener un poquito más de dignidad en la vida, un poquito más de lo que al Estado de Israel le gustaría que tengan, ¿no? Vamos, que no vivan como animales humanos, que tengan educación, atención médica, alguna infraestructura, que les asistan en casos de emergencia, que los campamentos en los que vivan se parezcan algo menos al infierno, que la vida sea algo menos insoportable en general, estas cosillas. Desde que Israel empezó su operación de autodefensa, asesinó a al menos 150 trabajadores de esta agencia, pero su objetivo ulterior es que la agencia deje de existir directamente. Para que nos hagamos una idea, la acusación de supuestos vínculos de los empleados de UNRWA con Hamás se basa en las confesiones de prisioneros palestinos que Israel mantiene encarcelados. Múltiples organismos de los derechos humanos han denunciado a lo largo de años las condiciones en las que Israel mantiene a los presos palestinos. Además de que los detienen sin cargos ni juicio, los humillan, los torturan y en ocasiones los matan bajo custodia. Un prisionero golpeado, arrodillado, desnudo, con las manos atadas, obligado a cantar canciones israelíes mientras lo apalean, esos son testimonios reales recopilados por Amnistía Internacional, no es hipérbole. Un prisionero así va a confesar lo que uno quiera, es así. La tarea de los estados, de las instituciones internacionales, es garantizar una investigación independiente. Pero antes que nada, prefieren creer a un Estado que ha sido demandado ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Y a un Estado cuyos representantes han declarado en numerosas ocasiones que la Agencia para los Refugiados Palestinos es un problema que hay que resolver. Y no es que lo oculten demasiado. Escuchen las declaraciones de la exfuncionaria del Ministerio de Exteriores de Israel, Noga Arbel, en el Parlamento hace tan solo unas semanas. Es imposible ganar la guerra si no destruimos a UNRWA y esta destrucción debe comenzar de inmediato.
No es relevante hablar del día después. Y el día que esperamos, debemos estar aquí para reconocer estas amenazas por completo. O perderemos la oportunidad, como ya se ha señalado aquí varias veces. Y en este contexto hay dos conjuntos de acciones con las que podemos avanzar hoy. Una es la actitud del Estado de Israel hacia ONER y los países que le donan, y la otra es la actitud hacia la población palestina a la que ONER sirve, a veces de forma semilegítima. Será imposible ganar la guerra si no destruimos a la UNRWA y esta destrucción debe comenzar inmediatamente. Esto es lo que dice textualmente y además traza toda una hoja de ruta. Uno de los pasos es revisar la relación de los países aliados de Israel que contribuyen a la agencia. Es decir, que el tema de la financiación estaba sobre la mesa, de hecho, hace semanas. Semanas, meses o años. La guerra de Israel contra la UNRWA es de tan larga trayectoria que no tiene que ver con Hamás ni con su ataque del 7 de octubre, como muchas de las cosas que están pasando últimamente. Tiene que ver con el derecho al retorno a sus hogares que la ONU les reconoce a todos los palestinos registrados por esa agencia. Estamos hablando de casi 6 millones de personas, 6 millones de palestinos con derecho a regresar a las tierras en las que Israel, por mandato de Dios, pretende construir un Estado judío étnicamente homogéneo y supremacista. De modo que una agencia que no para de registrar refugiados con derecho a retorno y encima les asiste, pues claro, termina siendo un problema. Tel Aviv busca desde hace tiempo que la ONU solo reconozca como refugiados a los palestinos supervivientes del Nakba de 1948. De ellos quedan menos de 500.000 de personas y cada vez quedarán menos porque se irán muriendo por cuestiones naturales. A medio plazo llegará un momento en el que no quede ni uno y no habrá nadie con derecho a regresar. O si quedan 100.000, hasta se les podría permitir generosamente el regreso porque serán una minoría que no alterará la composición demográfica del Estado sionista. Entonces, una agencia que no solo ayuda a los palestinos a mantenerse a flote, sino que les reconoce sus derechos sobre esa tierra sagrada, pues ha sido una migraña constante. Hace 8 años, en 2016, el think tank derechista Coelet publicó un informe que señaló a la UNRWA como organización que incita el terrorismo y analizó las medidas legales que se podría tomar en su contra. Un año más tarde, en 2017, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el sionista empedernido Avigdor Lieberman, pidió en una reunión con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que Washington dejase de contribuir a UNRWA por tratarse de una agencia que solo difama a Israel. En 2018, Benjamin Netanyahu se refirió a la Agencia para los Refugiados como un organismo que debe ser eliminado de la faz de la tierra porque perpetúa la narrativa del derecho de los palestinos al retorno. ¿Y cuál es la manera más rápida y eficiente de que el organismo sea eliminado de la faz de la tierra? Pues embarrando el tema del terrorismo, convertir a la UNRWA en un brazo más de Hamás, que es lo que están haciendo. Exactamente. Hace un mes, The Times of Israel publicó que Israel tiene un plan para expulsar a la UNRWA de Gaza. Citan un informe clasificado del Ministerio de Exteriores al que tuvo acceso el canal israelí Channel 12, que establece 3 etapas para la desaparición de la agencia. La primera sería vincularlos con Hamás, precisamente. La segunda consistiría en reducir las operaciones de la UNRWA en Gaza, mientras se busca un organismo de asistencia distinto. Y la tercera etapa concluiría con la entrega completa de todas las funciones de la UNRWA a ese nuevo organismo que gobernaría Gaza después de la guerra. Estaríamos, por lo tanto, presenciando la puesta en marcha de la primera etapa, vincularlos con Hamás y hacer que les corten el flujo de financiación, a ver si así dejan de molestar y de recordarnos permanentemente que somos un Estado colonial y ocupante que no tiene ningún derecho a defenderse. Los países que se sumaron a ese castigo colectivo contra la UNRWA no hacen más que asistir a Israel en el cumplimiento de sus objetivos. Asistencia en masacres, porque Israel dispara y otros 11 países le dan balas. Normalmente de forma literal y en este caso de forma figurada. Gracias, compañera. La visión que tiene el mundo de cada niño palestino muerto es directamente proporcional a cómo el mundo verá a sus hijos en un futuro.